Padre, te buscamos de lo profundo de nuestro ser. Te anhelamos y te necesitamos, Señor, porque vamos a abrir tu palabra, en el cual en ella encontramos tesoros insondables, los grandes tesoros, Padre, que los hombres comunes no pueden ver ni tampoco quieren someterse. Pero has dejado esta tu palabra, Señor, para nosotros, los pequeños, lo vil de este mundo. Y te pedimos, Padre, en esta hora que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines, para que podamos, Señor, estar atentos a ella. Pero no tan solo, Padre, estar atentos, sino que también poner en práctica lo que vamos a estudiar. Te agradecemos, Padre, este tiempo. Y lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Abramos ahora su Biblia ahí, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11. Así que ahí pueden... 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. Solamente estos 4 versículos, lo más probable es que tengamos que tomar la primera parte ahora y la segunda parte la próxima semana, porque hay bastante información al respecto. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que fue recibido o que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué buen texto. Recordemos una cosa, en el contexto de que el cual se escribe 1 de Pedro, los están siendo expatriados, los hermanos fueron sacados de sus casas, perseguidos por el imperio romano y fueron distribuidos en varias partes, como dice 1 de Pedro capítulo 1 y los versículos que siguen. Ahora, fíjese que algo curioso, la NTV, que es una otra versión, comienza así el versículo 7. El fin del mundo se acerca. Ya hace 2000 años, Pedro le estaba diciendo a estos hermanos que estaban sufriendo persecución, que estaban sufriendo distintas pruebas. El Señor a través de Pedro le decía, hermanos, el Señor ya viene, el fin ya se acerca. Esta afirmación de Pedro cobró una relevancia importante con lo que desea transmitir a estos hermanos. Algo que quería transmitir el apóstol Pedro, animar a los hermanos con decirle el fin se acerque, no para desanimarlos, sino que muy por el contrario, para animar a los hermanos que estaban pasando tribulaciones, que estaban pasando problemas al respecto. Tanto, y Pedro los va a aconsejar en 2 áreas. Si quieren anotar, una área es en el área privada y en la otra área, en la área pública. En estas dos marcos nos vamos a ver ahora cómo Pedro le va a decir a los hermanos cómo ustedes deben de actuar en 2 áreas. Primero, en el área privada, en sus vidas privadas, y segundo, en el área una privada y la otra pública. Ahí está. Así Pedro comienza este texto. Mire, por favor, que seguimos analizando, más el fin de todas las cosas se acerca. Si podemos ver nosotros, abran su Biblia ahí en Santiago capítulo 5, versículo 8, también está esta palabra, que es la palabra enguiquén, que se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Retrocedamos un poco ahí en Santiago 5, 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué esperanza para ellos, ¿no? Qué esperanza para nosotros saber que si aún estamos en tribulaciones, la venida del Señor se acerca. Ellos tenían esa esperanza hace 2000 años atrás y no la vieron.
Y nosotros hoy día podemos decir, estamos en el ya, pero todavía no, como dijo el autor. Ya viene el Señor, pero todavía no. Falta algo al respecto. Más el fin de todas las cosas se acerca. Y usa esta palabra para referirse a la venida del Señor Jesucristo. Estas palabras son primero, de extremo aliento para aquellos que estaban sufriendo por diversas persecuciones. Recuerde cómo el Imperio Romano perseguía a estos hermanos y también tenían pruebas en sus propias vidas. Y creo que no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Tal vez no estamos viviendo persecuciones, pero sí estamos viviendo pruebas al respecto. Y un creyente que no tenga prueba en su vida, realmente no sé cómo se sostiene. No lo sé. No lo sé. Las pruebas permiten al creyente conocer más a Dios y permiten también poder depender de su gracia. Saber que Dios es lo que necesito para ser sustentado día tras día. Y así lo tenía claro el rey David cuando escribió el hermoso Salmo 23. Jehová el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora estos hermanos son expatriados. Pero ¿sabe qué? Aún más. Pedro califica a estos hermanos. Vamos allá a 1 Pedro capítulo 1, por favor. Mire cómo califica el apóstol Pedro a estos hermanos. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados, que significa refugiados, significa también forasteros. Así significa. Expatriados, forasteros, refugiados. A eso le está escribiendo el apóstol Pedro. Y aún más, pero hay otra cosa más que está en el versículo 2, que tal vez no lo hemos tomado muy en cuenta. Y comienza así el versículo, digo, ustedes son expatriados, pero son elegidos. Qué hermosa palabra de aliento. ¿Cómo habrá llegado esa palabra de aliento a estos hermanos que estaban siendo perseguidos al respecto? Elegidos es la palabra eklectos, que significa selecto, favorito de. O sea, estos creyentes son favoritos de Dios, pero son expatriados, están sufriendo, pero son favoritos de Dios. Qué importante es esto. Es como que hoy día podríamos decir una cosa. Ustedes, le dice Pedro, ustedes no tienen nada, pero lo tienen todo. Como esto. No tienen nada, pero lo tienen todo. Y ahora Pedro va a decir, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que no tienen? Lo que no tienen ellos son riquezas. Lo que no tienen ellos son posiciones. Pero lo que van a tener ahora, más adelante lo vamos a ir viendo, es algo increíble. Y dice que son favoritos de Dios. Y aún más, mire por favor lo que dice al respecto. El versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación de espíritu, para obedecer. Pero mira el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia les hizo renacer a ellos. No tienen nada, pero lo tienen todo. Dios los hizo renacer. Qué interesante. Para una esperanza viva. Y mire por favor el versículo 3. ¿En qué consiste esta esperanza viva que involucra la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? Versículo 3. Qué interesante. Qué hermosas palabras puede uno recibir que estos hermanos estaban también viendo. Aparte de esto, no tan solo Pedro decía, ustedes no tienen nada, pero lo tienen todo. No tienen nada en este mundo, como dije, pero lo tienen todo allá arriba en los cielos. Lo tienen todo. Lo tienen todo. Pero tiene una característica esta riqueza, que el ladrón no puede entrar allá, no puede llegar allá. No hay ladrones allá. Y estas riquezas, Pedro le va a decir que no se van a echar a perder, no se van a contaminar, no se van a pudrir. Entonces, esto es importante, porque aparte de esto, los creyentes receptores de esta carta poseen una herencia reservada en los cielos. Qué interesante. No tienen nada, pero lo tienen todo. Qué interesante, ¿eh? Pero como expatriados, capítulo 1, versículo 6, tendrán que sufrir. Tendrán que sufrir como expatriados. Tendrán que recibir pruebas. Y lo tienen que hacer al respecto.
tienen que sufrir. Entonces ahora Pedro continúa, pero sabe que los creyentes, dice Pedro, tienen que sufrir, pero tienen que sufrir con gozo. Capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Mire, están sufriendo, están siendo perseguidos, no tienen nada, absolutamente nada, pero tienen una herencia. Vea por favor el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. ¿Para qué? Para ustedes, dice Pedro. Qué maravilloso. No tienen nada, pero lo tienen todo. Qué increíble. Entonces, ahora Pedro le sigue llamando esto. Ustedes, claro, van a sufrir. Y aún más, al parecer, según el versículo 10 del capítulo 1 de Pedro, habían profetas que estaban indagando, estaban interesados en esta gracia, en esta salvación que iba a ser Dios derramar en los últimos tiempos a los creyentes. Los profetas, dice el versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia, de esta salvación, pero no la vivieron. Y Pedro le dice a ustedes si la están viviendo. Qué maravilloso consuelo de no tener nada a tenerlo todo. De ser un anónimo y hoy día ser un hijo de Dios. Y Pedro a ello les escribe al respecto. Esta es una salvación destinada a ella. La carta contiene varias porciones de ánimo a estos hermanos. Para estos hermanos sufrientes por causa. Y fíjense que hay aquí algo interesante. Capítulo 4, versículo 16 de 1 de Pedro. Estos hermanos estaban sufriendo, pero no estaban sufriendo. Y van a seguir las pruebas. Van a seguir. Y que estas pruebas, ¿cierto?, no sean una sorpresa. Y Pedro a estos hermanos los llama al gozo frente a las persecuciones. Y creo que esto es muy raro hoy día. Estoy siendo perseguido y tengo que tener gozo. Estoy pasando pruebas y tengo que tener gozo. Como hay un himno que cantamos, gozo da servir a Cristo. ¿Es así? Un autor también dijo por ahí que los cristianos muchas veces éramos los más hipócritas cuando cantábamos himnos. Increíble. Pues ahora Pedro le está diciendo, y Pedro los llama a tener gozo en medio de las persecuciones, ya que esto demuestra que están participando de los padecimientos de Cristo. ¡Qué maravilloso! Si ustedes están sufriendo, dice el apóstol Pedro, entonces están padeciendo, se están pareciendo a Cristo, porque a Cristo lo persiguieron. Entonces ustedes también lo están persiguiendo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no se eche atrás, no baje la bandera, en el fondo Pedro le está diciendo. No baje la bandera, sino que, algo interesante, glorifique. ¿Sabes qué significa glorificar? Exaltar. No bajar la bandera significa glorificar a Dios. Interesante. Vale la pena entonces tomar atención a lo que viene, porque Pedro les exhorta a estos hermanos a estar atentos cómo llevan sus vidas delante del Señor. Por eso Pedro le dice, tienen que tener cuidado cómo están llevando sus vidas delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el padre Pedro les dice esto? Y es lo que leímos en el capítulo 4, versículo 7. Porque el tiempo se acerca. El fin ya se acerca. Entonces ahora Pedro le está diciendo, se da cuenta nomás que ahora cobra importancia esta palabra del versículo 7. El fin se acerca. Anteriormente
Vimos en el capítulo 4 que Cristo padeció en la carne por nosotros para dejarnos ejemplo. Recuerden lo que habíamos visto antes en el capítulo 4, de los versículos 1 al versículo 2. Porque que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo en el pecado cuando queda tan poco tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Estaba leyendo un libro donde me llamó la atención una frase que decía: las consecuencias de decirle no a Dios. Me impactó. Las consecuencias de decirle no a Dios son terribles. Jonás le dijo no a Dios y las consecuencias que le llevó a cabo. Qué increíble. Y por decirle no a Dios comenzó una tormenta en su vida. Qué maravilloso es pensar en esas cosas. Entonces ahora lo que va a hacer el apóstol Pedro, le va a animar porque el tiempo está cerca. ¿Y sabe lo que le va a decir Pedro? Por favor, sepan llevar, sepan usar bien el tiempo que queda. Eso dice del capítulo 2, perdón, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Para qué? Ya lo habíamos visto eso en otra clase. ¿Para qué? Entonces, un autor dijo lo siguiente: la brevedad de tiempo que queda es la motivación para vivir para Jesucristo, servirlo y amarlo. El tiempo que queda, entonces Pedro está diciendo, dedíquense a amar y a servir a Cristo. Eso es lo que le está diciendo al respecto. Entonces ahora Pedro va a comenzar a decir, vamos por favor al capítulo 4 de 1 de Pedro. ¿Cuáles son los imperativos que ahí está Pedro colocando al respecto? Ya dijimos, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es el primer imperativo? Sean pues sobrios. Ese es el primer imperativo. Pedro le dice a los hermanos, uno, o a, sean sobrios. Esta palabra sobrio significa no estar dominado por las bebidas alcohólicas. Sean sobrios. Solo el alcohol. Claro, por las bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas turban, ¿cierto? Eso cuando uno le preguntan el día lunes a los trabajadores en la empresa, oye, ¿sobrio? ¿Estás sobrio o no estás sobrio? Entonces Pedro ahora le está diciendo, mire por favor, si los creyentes estamos conscientes de que el tiempo está cerca del Señor, entonces Pedro le dice, estén sobrios, con la mente despejada. Eso que ahora le voy a decir, dice Pedro en el fondo, otro significado de esto, tengan la mente cabal, o tengan la mente despejada, o tengan la mente sana, con cordura. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que está también en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sean sobrios, estén sobrios. Tengan cuidado con tomar su mente y poder divagar o irse para otros lados. Por eso Pablo le decía a los hermanos, pongan la mente en Cristo, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Pero frente a Pedro, como le dice a estos hermanos que están siendo perseguidos, Pedro está animando, sean sobrios. Sean sobrios. Pero fíjese que una vez que sean sobrios, y mire por favor la escala, cómo viene acá, cómo se va desarrollando esta secuencia, porque después que dice, sean sobrios, ¿qué es lo que viene después? ¿Ah? Velar. Velad en oración. Y velad en oración. Una mente despejada evidentemente va a permitir que los creyentes puedan velar en oración. Una mente que está perturbada, una mente cristiana que está fuera de los parámetros de la voluntad de Dios, va a ser imposible que pueda dedicar tiempo a orar. Es imposible. Y Pedro le dice a los hermanos, ¿están atribulados? Sí, yo lo sé. ¿Están siendo perseguidos? Sí. ¿Están siendo probados? Sí.
pero queda tan poquito tiempo que sean sobrios y velen en oración. Qué increíble. ¿Cómo lo va diciendo el apóstol Pedro? Poco a poco al respecto en este tema, velar en oración es algo muy importante. Una vez que ustedes sean sobrios, el creyente podrá velar y orar. Note que no dice el apóstol Pedro, ustedes oren. No dice Pedro eso. El apóstol Pedro está agregando algo más. Velad. Estén atentos, estén alumbrando, estén siempre preparados en la oración. Pedro no dice tan solo, hermanos, sean sobrios y cuando quieran oren, o cuando tengan la necesidad de orar. Qué increíble. Note que no dice oren, sino que dice velen y oren. Velad en oración, una mente despejada logrará realizar oraciones conforme a la voluntad de Dios. Se lo repito. Una mente despejada, una mente sobria, logrará realizar oraciones conforme a la voluntad de Dios. Una mente despejada va a comprender que cuando el creyente está orando y Dios está demorando su oración, es ese creyente que tiene su mente sobria, tendrá la capacidad de esperar a Dios el tiempo que sea para que responda su petición. Estará capacitado porque tiene una mente sobria y aún más está velando en oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, el apóstol Juan explica este tema. Y esta es la confianza, dice Juan, que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, él nos oye. Recuerden esto, Dios responde no caprichos, Dios responde a necesidades. Primera de Juan 5:14. Dios responde a necesidades, no responde caprichos. Qué interesante eso. La oración que tiene una alta prioridad, esto lo dijo un escritor, se llama John Walvoord, dice lo siguiente: la oración que tiene una alta prioridad en la persecución debe ser una comunicación clara, razonable y seria con Dios. Recordemos el contexto de estos hermanos, están siendo perseguidos y son expatriados, están lejos, y porque han sido, que increíblemente, expatriados de sus tierras por ser cristianos, no por hacer malos negocios, no porque estafaron y salieron huyendo, sino que ellos salieron huyendo porque tenían alguien, el mundo los vio, que tenían la bandera del Evangelio arriba. Si los creyentes son sobrios y velan en oración, entonces ahora viene otra cosa más. Volvamos, por favor, al texto de Primera de Pedro, capítulo 4. Y vea, por favor, la otra secuencia que hay. Y yo espero que esto se lo vaya guardando o lo vaya memorizando ahí y lo tenga en su corazón. Sean sobrios, velen en oración. Y ahora viene otro más. Y ante todo, dice, versículo 8, y ante todo, o por sobre todo, tened entre vosotros, entre ustedes, ¿qué tienen que tener? Ferviente. Y esta es la palabra ferviente, es un término que significa caliente amor. Algo que esté quemando, algo que no se resista. Qué interesante, ¿cierto? Si los creyentes son sobrios y velan en oración, pero además muestran amor para con los hermanos, entonces estos hermanos estarán capacitados para poder suplir las necesidades espirituales de los hermanos. Y ante todo, tener ferviente amor entre ustedes, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una vez que la oración haya cautivado el corazón del creyente, entonces este creyente estará preparado para amar a sus hermanos. Y vea la otra secuencia que hay al respecto. Si es sobrio en la oración, si es sobrio, está velando, entonces lo que viene ahora está preparado
¿Para qué? Para amar a sus hermanos. ¿Cómo lo hará? Con ferviente. ¿Qué les parece? Interesante esta secuencia, ¿no? Yo cuando la veía venir, increíble. Sean sobrios. Y parte todo porque el tiempo se acerca. Ahí parte. El tiempo se acerca. Por lo tanto, sean sobrios. Velen en oración. Porque al velar en oración, entonces, estarán preparados para amar a sus hermanos. El amor verdaderamente importante es el amor hacia otros creyentes. Como en todo el Nuevo Testamento, puedo darle una serie de citas. Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30, solamente anótenlo, porque se lo voy a dar de una para que lo vayan ahí teniendo. Marcos capítulo 12, del versículo 30 al 33. Juan 13, 34 y 35. Juan, lo voy a ir anotando, bueno, pero como van a estar grabados, se los puedo dar de a una después o lo pueden repetir después o ver el video. Le dije Marcos 12, 30 al 33, Juan 13, 34 y 35. Juan capítulo 15, versículo 12 al versículo 17. 1 Corintios, el famoso texto 13:1 del amor. Pablo hablándole a los hermanos en Galacia, Gálatas 5:13 y 14. Pablo hablándole a los hermanos en Colosas, Colosenses 3:14. Y por último, Santiago 2:8. Todos estos textos hablan del amor hacia los creyentes y cómo debemos de amar. La unidad y el cuidado de los demás cristianos no es algo opcional. Cuidado con esto. Pedro no está diciendo, si quiere usted ame a mi hermano. Tiene que amar. Tiene que amar. Y esto es amarlo hasta el fin, ¿eh? Amarlo con lo que es al respecto. Voy a explicar aquí otra cosa más al respecto. Cuando dice el texto, y aquí por favor me voy a detener un poquito, creo que va a ser lo último que voy a tocar al respecto. Cuando dice, y ante todo tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué increíble ese texto. Hay varias interpretaciones acerca de este texto. Al menos encontré tres. Hay una que me sedujo bastante y es la que, con la que me quedo al respecto, ¿no? Que se lo voy a decir ahora, pero le voy a dar las tres. ¿Cómo interpretan este texto que el amor cubrirá multitud, o sea, el amor cubrirá multitud de pecados? Primero, alguno entiende que se refiere al amor divino que cubre pecados en la obra de salvación. El amor cubrirá multitud de pecados refiriéndose a la salvación del alma. Yo creo que Pedro no se está refiriendo a eso. Luego hay otros que ahí ya, esto es ya mucho más escandaloso, esta aseveración. Otros afirman que es una exhortación a los cristianos para que pasen por alto el pecado de los hermanos. Que lo guarden, que lo tapen. ¿Sí? Dejémoslo ahí nomás y todo, bueno, el Señor. Y aquí hay una explicación muy interesante. Dice, total, el Señor no va a juzgar. O, por otro lado, dice, bueno, yo no soy quien para juzgar. Y eso no concuerda con la palabra del Señor. Pablo, cuando a los Corintios les hablaba sobre este hermano que había tenido una relación con su madrastra, Pablo les exhorta a ellos, ¿por qué no juzgaron ese hecho? ¿Por qué no lo juzgaron? Entonces, esta segunda posición no es bíblica al respecto de poder ser tapadero. Y así lo dice Proverbio, el que encubre su pecado no va a prosperar, va a ser que lo confiese. Increíble. Entonces, esta posición no tiene un asidero bíblico al respecto. Y ahora les voy a mencionar cuál es la que yo considero que es la más oportuna al respecto. Sin embargo, el amor, bien entendido, denuncia el pecado
buscando la limpieza del hermano. Qué interesante esto. Vuelvo a decir, lo voy a volver a mencionar. El amor bien entendido denuncia el pecado buscando la limpieza del hermano, comenzando por una actuación personal a solas con el que ha pecado, buscando su restauración. No significa que voy a tapar, hermano, sino que vamos a orar. Te voy a confrontar con la palabra del Señor, pero no te voy a tapar. No sé si a usted le ha pasado esto cuando alguien diga, dice, hermano, sé que quiero comentarle algo, pero no se lo cuenta a nadie. Esa es la típica, ¿no? No se lo cuenta a nadie, hermano. Es un secreto entre los dos. Cuidado con eso. Cuidado, si es un pecado, usted tiene que tratar con el hermano, a solas, orar, buscar ayuda para restaurar al hermano. Es el verbo que se usa muy precioso, es el verbo catartizo. Lo voy a explicar acá, cómo se escribe para que usted lo pueda después ver ahí. El verbo catartizo, que en sí significa restaurar. Eso significa. Recuerda el capítulo 4 de Mateo, no lo busque, pero ahí cuando Jesús llama a estos cuatro pescadores, estaban remendando sus redes, y ahí está el verbo catartizo, remendar. Está haciendo algo para que, obviamente, cuando vayan a la pesca, esas redes cumplan la función, y una función bien. Se usa también cuando alguien se quiebra un hueso, le ponen yeso para que ese hueso se pueda curar bien, al respecto. O también se usa cuando se cae un recipiente y se rompen algunos pedazos, alguien le va a pegar un pegamento ahí para que pueda volver a su origen, catartizo, es el verbo ahí. Entonces, lo que tienen que hacer los creyentes cuando ven a un hermano pecar es poder acercarse a él y comenzar una actuación de restauración en la vida. No necesariamente el pastor puede hacerlo. Todos los hermanos espirituales están capacitados para restaurar al hermano caído. Entonces ahora Pedro lo que le está diciendo a los hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados en este sentido. Si yo confieso mis pecados, si yo voy al arrepentimiento, como dice 1 Juan 1:9, entonces el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, buscando la restauración. Ahora aquí, este verbo es el verbo caluptó, que significa cubrir. El amor de Dios cubrirá, caluptó, que significa cubrir, tapar, ocultar bajo algo. De otro modo, dejar hacer algo que no sea visible. O también significa prevenir que algo, incluyendo uno mismo, sea visto o sea descubierto. Lo que está entonces diciendo al respecto. Y esto es interesante, no significa cubrir el pecado, sino lo que significa en la vida de los creyentes, cuando enfrenta a otro hermano que está pasando pecado, en lo posible, tratar con ese hermano lo más rápido posible, restaurarlo para que ese pecado no sea evidente en la congregación. Pero hay que hacer el tratamiento de restauración. ¿Se entiende dónde vamos, no? No significa exponerlo, sino que significa poder restaurarlo, conversar con él antes que la asamblea se pueda dar cuenta o antes que pase a palabras mayores. Lograr que nosotros podamos ir donde ese creyente y ese creyente pueda arrepentirse, confesar sus pecados, para que pueda aplicar el perdón de Dios y la comunión sea restaurada al respecto. Entonces, ¿cuál es la función de un creyente frente a un hermano que está en pecado? Todavía tiene un sentido más al respecto de poder llevar a cabo a este hermano que se arrepienta y salga de allí. Evidentemente, el arrepentimiento es salir. Eso lo vimos el domingo. El arrepentimiento significa tomar otro rumbo. Eso significa no quedarse en lo dado. Caloptó, cubrir en lo que más pueda al hermano con la intención de que salga de su pecado. Qué increíble. Pedro lo va mencionando poco a poco. ¿Cuál es la función entonces de nosotros? Aquel que conoce la senda, aquel que conoce la senda del hermano que está extraviado, entonces este hermano tendrá que llevar a su hermano a la senda correcta, esforzarse, invertir tiempo, gastar tiempo en él o en ella para llevarlo al arrepentimiento con mucho amor. Perfecto.
y ganarlo nuevamente, para enseñarlo, hacerlo volver, volver a los caminos del Señor. Una vez efectuado el trabajo y ayudado el cambio, el hermano entonces va a poder glorificar al Señor. El odio despierta rencillas, dice Proverbios, pero el amor cubrirá todas las faltas. Qué interesante. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Eso es lo que dice Proverbios. Los pecados, obviamente, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esa es la exhortación que quiere decir aquí el apóstol. Eh, bueno, no tenemos tiempo ya para ver el 9, pero simplemente vamos a dejarlo para la próxima semana, ¿no? El 9, 10 y 11, donde hay un texto que aquí que deberíamos aplicarlo todo, ¿no? Hospedados los unos a los otros. Pero no es tan solo hospedarse, sino que sin murmuración. Uno de los requisitos para los pastores de la iglesia es que tienen que ser hospedadores. Está ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Los pastores tienen que ser hospedadores. Increíble. Bueno, en ese entonces se está hablando de este contexto, de que los hermanos, estos expatriados, evidentemente no tenían dónde vivir, y Pedro les dice, hermano, hermano, hospeden a sus hermanos. Si no tienen dónde vivir, no tienen dónde pasar la noche, por favor, hospeden dentro de ese contexto. Pero también hoy día la palabra se puede aplicar a nosotros para poder hospedar hermanos por la pasada. La semana que viene vamos a ver ahí, tercera de Juan, cómo nuestro hermano Gallo ayudaba a los expatriados también, a estos extraños. Así dice la palabra original. Sí, yo creo que el Señor nos va dando consejos, pero recuerda una cosa para hacer la conclusión. Pedro comienza con algo. El tiempo está cerca. Hermanos, si el tiempo está cerca, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está su vida delante del Señor, su oración, su lectura bíblica, su estudio? El tiempo está cerca. ¿Cómo lo está aprovechando? Y Mateo 6 explica muchas de estas cosas al respecto. Y aún más, cuando Mateo se acerca al texto del versículo 33, es la conclusión de todo lo que dijo. Más primeramente buscar el reino de Dios y su equidad y su justicia. Y lo demás, entonces viene por añadidura. Hermano, la pregunta es, ¿qué hizo el hermano Pedro? El tiempo se acerca. ¿Cómo entonces lo estamos usando? ¿Cómo estamos glorificando a Dios? ¿Qué estamos haciendo? En el fondo eso es. ¿Qué estamos haciendo? Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude para el tiempo que tengamos. Podamos usarlo, administrarlo de buena manera y poder con ello alimentarnos y hacernos creyentes más poderosos en la oración, creyentes más poderosos en el estudio de la palabra del Señor, creyentes más poderosos, más espirituales, para poder ayudar a otros débiles. Como Romanos sí lo dice. Romanos le dice a los hermanos, yo sé que ustedes están llenos de amor, están llenos de conocimiento. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Esa es la idea. Queridos, que el Señor les bendiga y vamos a orar por este tiempo. Padre, gracias porque nos bendices. Padre, gracias porque estas palabras que nuestro hermano Pedro le escribía a estos hermanos perseguidos, estos hermanos en pruebas, simplemente porque eran creyentes, cómo habrán calado en los corazones de estos creyentes. Qué alivio trajo a sus corazones de saber que el tiempo ya estaba cerca y que se iban a encontrar con su precioso Salvador. Pero Padre, tú no enviaste a tu Hijo en ese entonces y ya han pasado 2000 años y el Señor todavía no viene por la iglesia. Entonces nos queda a nosotros esta responsabilidad de leer tu palabra y hoy día podemos decir, el tiempo está cerca.
Padre, ayúdanos a ser sobrios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre, ayúdanos para poder ser fieles en esto. Padre, ayúdanos para ser sobrios. Ayúdanos también para velar en la oración. Y Pablo le decía a los hermanos en Éfeso, con todo ruego y en toda súplica. Padre, también ayúdanos, porque necesitamos entonces amar a los hermanos. Y eso es un mandamiento, no es una opción. Son interrogantes que muchas veces, Padre, nosotros nos hacemos. ¿Cómo estamos actuando delante de Él? Señor, ayúdanos para decir lo que el salmista dijo. Examíname, oh Dios. Y Padre, creo que tú eres la mejor opción para que nos examines y nos corrijas y nos ayudes a parecernos al Señor Jesucristo. Te glorificamos y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.